Buenos días, alumnos del ciclo paralelo. Espero que estén muy bien y con muchas ganas de aprender. El tema que vamos a desarrollar hoy es la gramática y la fonología. Primero tenemos que decir que la gramática es una disciplina de la lingüística. La lingüística estudia al lenguaje. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos hace 2 semanas sobre el lenguaje. La lingüística estudia al lenguaje, pero el lenguaje tiene como uno de sus planos la lengua. Y la lengua es estudiada por la gramática. Por eso, cada lengua tiene su propia gramática, ¿ya? Y la gramática que estudia la estructura y el funcionamiento de una lengua. Cada lengua tiene su propia gramática porque cada lengua tiene una estructura y tiene un funcionamiento. Entonces, recuerden, toda lengua posee una gramática. Pero existen 2 gramáticas, que son la gramática descriptiva y la gramática normativa. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Mientras la gramática descriptiva es la que estudia la estructura y funcionamiento de la lengua y lo que hace es, como su nombre ya lo indica, describir cómo nosotros los hablantes utilizamos una lengua, como por ejemplo nosotros, cómo estamos utilizando el castellano en este momento, en un momento determinado. A la gramática lo que le interesa es dar las normas, las reglas, para que nosotros utilicemos la lengua, pero de una manera correcta, ¿ya? A la gramática descriptiva no le interesa si lo que tú estás hablando es correcto o incorrecto. Solo le interesa describir cómo estás hablando en ese momento. Describe, nada más, no juzga. En cambio, la gramática normativa sí. Dice, no es correcto decir la agua. ¿Por qué? Porque al decir la agua, al repetir el sonido A, la agua, se está produciendo la cacofonía. O no es correcto decir más mejor. ¿Por qué? Porque como mejor es un comparativo, ¿no? Es un adjetivo en grado comparativo. Si le agregas más, entonces ya estás redundando, estás repitiendo una idea. O no es correcto decir la vaca de tu tía. ¿Por qué? Porque se produce la ambigüedad, ya que ese mensaje se puede interpretar de distintas formas. O tampoco es correcto decir le entregaron la diploma, sino le entregaron el diploma, ¿no? Entonces, la gramática normativa se interesa porque los hablantes utilicen de una manera correcta una lengua. La gramática descriptiva no. La gramática descriptiva solamente va a mostrar cómo los hablantes utilizan su lengua en un momento determinado. Entonces, a la gramática descriptiva no le importa los conceptos como lo correcto o incorrecto. Y las disciplinas de la gramática descriptiva son la fonología, que es de la que vamos a hablar ahora, la fonética, la morfología, la semántica, la sintaxis, la lexicología y la lexicografía. Y dentro de la gramática normativa, ¿qué tendríamos? Tendríamos la ortografía. La ortografía, orto, ¿qué significa? Orto significa recto o correcto y grafía, escritura. Entonces, la ortografía estaría dentro de la gramática normativa. ¿Ya, chicos? Recuerden entonces, toda lengua tiene una gramática, porque toda lengua tiene una estructura, toda lengua tiene un funcionamiento. Sea una lengua ágrafa, es decir, sin escritura, o no ágrafa, con escritura, posee una gramática. Y las disciplinas de la gramática son, estábamos hablando en general, las disciplinas de la gramática son la fonología, que estudia los sonidos de la lengua. Y los sonidos de la lengua llamados, ¿cómo se llaman? Se llaman fonemas, que son la mínima unidad distintiva de la lengua. ¿Recuerdas? La lengua es abstracta, el habla es concreta. A la lengua pertenecen sonidos mentales llamados fonemas, mientras que al habla pertenecen sonidos concretos llamados fonos. Y los fonos, que son los sonidos del habla, son estudiados ¿por quién? Por la fonética. Entonces, la fonología estudia los sonidos de la lengua llamados fonemas y la fonética estudia los sonidos del habla llamados fonos. ¿Qué hace la morfología? Morfo significa forma, logía, estudio.
La morfología estudia la forma de las palabras, la estructura de las palabras y cómo se estructuran las palabras mediante la unión de morfemas. La sintaxis, ¿qué estudia? Sin viene del griego sim, que significa con, y taxis significa orden. Por eso la sintaxis estudia el ordenamiento, la estructura, el funcionamiento de la oración o sintagma. Es por eso que en la sintaxis vamos a ver pues la estructura sujeto, predicado, núcleo del predicado, modificadores, objeto directo, objeto indirecto, que son funciones que cumplen las palabras dentro de la oración, ¿ya? En la unidad de estudio de la sintaxis es el sintagma. Por ejemplo, tenemos al sintagma nominal o frase nominal, al sintagma verbal o frase verbal. La semántica. La semántica estudia el significado de la palabra y su unidad de estudio es el sema. La lexicología. ¿Qué estudia? El inventario de palabras en una lengua. Su unidad de estudio es el léxico, el vocabulario, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cuando hablemos del sustantivo, diremos que lexicológicamente el inventario de los sustantivos es abierto. ¿Por qué? Porque es posible crear más sustantivos. La lexicografía, que es el arte para elaborar el diccionario. ¿Cómo se elabora el diccionario? Esto lo ve la lexicografía. Y la ortografía, que pertenece a la gramática normativa, estudia el uso no uno, sino uso, ¿ya? Uso correcto de la escritura. ¿Qué estudia entonces? Las grafías o letras. Aquí vamos a ver si las palabras se escribe con mayúscula, con minúscula, si vamos a escribir con V, con B, si la palabra se tilda o no se debe tildar, si debe utilizar una coma, dos puntos, las rayas, etc. ¿Ya? Vamos a hablar de la fonología, una de las disciplinas de la gramática. Bien, para eso vamos a recordar cuáles son los planos del lenguaje. Los planos del lenguaje son la lengua y el habla. La lengua, que es el sistema de signos, y el habla, que viene a ser el uso de dicho sistema. La lengua, como es abstracta, tiene sonidos que también son abstractos. ¿Y cómo se llaman esos sonidos? Esos sonidos son los fonemas. Y el habla, que es concreta, tiene sonidos que también son concretos, llamados fonos. Entonces, así como la lengua se materializa gracias al habla, el fonema se materializa gracias al fono. Y la disciplina que estudia al fonema es la fonología, mientras que la disciplina que estudia al fono es la fonética. Y a la fonología entonces pertenecen los fonemas. Esa es la unidad de estudio de la fonología, el fonema. Y los fonemas, como son sonidos mentales, se van a representar entre barras inclinadas. Mientras que los fonos, que son sonidos concretos, los vamos a representar mediante ¿qué? Mediante los corchetes, entre corchetes. Y recuerden que tanto los fonemas como los fonos deben representarse, deben transcribirse con minúscula. Jamás vas a utilizar la representación, tanto para fonemas como para fonos, con mayúsculas. Sería incorrecto. Y también debes colocar siempre el acento. Ojo, esa rayita oblicua no es la tilde, porque la tilde solo se representa en la escritura. El acento se representa en la pronunciación, tiene que ver con el sonido, ¿ya? Entonces, la fonología, que estudia los sonidos, la fonología, disciplina de la gramática, que estudia los sonidos ¿de quién? Los sonidos de la lengua. ¿Y cómo se llaman esos sonidos de la lengua? Se llaman fonemas. ¿Y de qué se encarga entonces la fonología? La fonología va a realizar un inventario, una lista de aquellos sonidos que en nuestra lengua distinguen significados. Por ejemplo, casa. Tenemos el fonema a, s, a. ¿Qué pasa si esta S la cambio, por ejemplo, por una M? Ya no diría casa, ¿qué diría ahí? Diría cama. Y no es lo mismo, ¿verdad? O, por ejemplo, en vez de la M, podría colocar la P. ¿Qué diría ahí? Diría capa. O una J que se representa como X. ¿Qué diría ahí? Caja. Entonces,
Al cambiar un sonido por otro, el significado de la palabra también cambia. Por eso los fonemas por sí mismos no tienen significado. S no significa nada. No significan nada. Pero al cambiar un sonido por otro, el significado de la palabra va a cambiar, ¿ya? Entonces la fonología va a realizar un inventario, una lista de sonidos con función distintiva. Y en esta lista, ¿cuántos fonemas hay? ¿Cuántos fonemas existen en el castellano, chicos? Son 24 fonemas. Continuamos. A ver, entonces ya te he hablado del fonema, ¿verdad? ¿Qué es el fonema? Es la mínima unidad distintiva o diferenciadora de la lengua. Les he dicho que nos permite distinguir o diferenciar significados mediante el cambio de un sonido por otro, ¿sí? Por eso es una unidad distintiva. ¿Y cómo es? Es abstracta, es virtual, es mental, es latente. Son sinónimos, ¿ya? Y en el castellano, ¿cuántos fonemas hay, dijimos? Son 24. Los fonemas en el castellano son limitados. En cambio, los fonos, como tienen que ver con la forma como pronuncia cada hablante, son ilimitados, porque no existe una persona que pronuncie los fonos igual que la otra. No hay persona que hable igual que la otra. Por lo tanto, sus fonos son distintos, son ilimitados. En el castellano peruano, ¿cuántos fonemas hay? Mira, en el castellano en general son 24 fonemas, pero en el castellano peruano encontramos 22 fonemas. Pues se presentan dos fenómenos en nuestro país. ¿Cuáles son estos fenómenos? Tenemos el fenómeno del yeísmo y el fenómeno del ceseo. Yeísmo, que es la confusión del fonema elle, ¿ah? de la elle, la doble L, chicos, que se representa así en fonemas, por el fonema Y. Por ejemplo, yo pronuncio pollo. ¿Cómo pronuncio yo? Yo pronuncio pollo con doble, perdón, quise hacer algo aquí. A ver, lo voy a hacer. Ya. Yo pronuncio pollo, así, con la doble L. Si quiero escribirlo, sería así, pollo. En cambio, tú, que perteneces seguramente a la variante de la costa, no pronuncias pollo, sino pronuncias pollo. Y si de repente pertenece alguno de ustedes a la selva, ¿cómo pronuncia? Pronuncia pollo. Otra vez, mira. Sierra, pollo. Costa, pollo. Selva, pollo. Entonces, ¿en qué lugares, en qué regiones de nuestro país se produce el yeísmo? ¿En la sierra? Dime, ¿en la sierra? ¿En la sierra se produce el yeísmo? No, ¿verdad? Porque se pronuncia la doble L. Ahí no hay confusión. ¿En la costa se produce el yeísmo? Ah, en la costa sí. ¿Y en la selva? En la selva también se produce el yeísmo, chicos. Confusión de la doble L por la Y. El ceseo. El ceseo, que es la confusión del fonema teta, que representa a la Z, por el fonema S. Por ejemplo, una persona, un español pronunciaría zapato, ¿sí o no? Una Z. Pero un peruano no pronuncia zapato con zapato, sino ¿cómo pronuncia? Pronuncia zapato con una S. Entonces, la confusión de la Z por la S se considera ceseo. Ojo, la palabra no es seísmo, sino ceseo. Seísmo es sinónimo de sismo, movimiento telúrico. No es lo mismo, cuidado, ¿ya? Entonces el ceseo y el yeísmo. Por eso no vamos a considerar los 24 fonemas, sino solo 22 fonemas en el castellano, sobre todo en el castellano de la costa y de la selva, ¿sí? A ver, el fonema distingue significados en las oposiciones o pares mínimos. ¿Cómo es esto, chicos? El fonema distingue significados, eso lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, tienes casa y tienes cama. ¿Qué sonido está cambiando por otro? Está cambiando, ¿qué sonido está cambiando, chicos? Está cambiando la S por la M, ¿sí? Y al cambiar un sonido por otro, ¿el significado de la palabra también cambió? ¿Sí? Porque la casa es el lugar donde vives y la cama es el lugar donde duermes. Ah, ha cambiado el significado.
Pero ¿por qué son oposiciones o pares mínimos? ¿Por qué hay oposición? Hay oposición cuando cambia un sonido que está en la misma ubicación, que el otro sonido. Si tú te das cuenta aquí, la casa, ¿en qué lugar está? Primero, segundo, tercer lugar. La S está en primera posición, segunda posición, tercera posición. Y la M está en primera posición, segunda posición y tercera posición. ¿Ya? Entonces tienen que estar siempre en la misma ubicación. A eso se le llama oposición o par mínimo. Entonces, entre casa y cama tenemos una oposición consonántica o par mínimo consonántico, porque la S cambió por la M y ambas son consonantes. Mesa, misa, ¿qué cambió? ¿Qué ha cambiado ahí, chicos? Ha cambiado la E por la I. Y están en la misma ubicación, ¿sí o no? M, primera ubicación, E, segunda ubicación. M, primera ubicación, I, segunda ubicación. Entonces, hay una oposición de sonidos. ¿Pero qué tipo de oposición? Vocálica, porque ahora lo que cambiaron fueron las vocales. A ver, pérdida, perdida. Ah, ya, mira, pérdida. ¿Qué cambió aquí? Ah, la fuerza de voz, ¿sí o no? Pérdida. Es una pérdida. Es una pérdida lamentable. Es una pérdida. Ah, mira cómo cambia el significado. Pérdida y perdida. ¿Qué está cambiando? Está cambiando el acento. El acento. El cambio de posición del acento también está permitiendo cambiar el significado de la palabra. Por eso el acento también es un fonema. ¿Por qué? Porque el acento también distingue significados. Iré a la fiesta. Iré a la fiesta. ¿Significa lo mismo, chicos? ¿No? Yo puedo decir así. Iré a la fiesta. Estoy informando. Pero si digo, iré a la fiesta, ¿estoy informando? No, estoy preguntando a ver si voy a poder ir. Ah, entonces, al cambiar la entonación, también cambia el significado de toda la oración. Por eso, los fonemas son las vocales, las consonantes, el acento y la entonación. Continúo. ¿Qué es una grafía, grafema o letra? La grafía, grafema o letra es la representación gráfica del fonema en la escritura, ¿ya? Y en el castellano, chicos, representación gráfica del fonema en la escritura. El fonema, chicos, se puede materializar de dos formas. Lo podemos materializar en el habla gracias al fono. Y lo podemos materializar en la escritura gracias a la grafía, letra o grafema. Mira, el fonema lo podemos materializar en el habla mediante los fonos. Y lo podemos materializar en la escritura mediante las grafías. ¿Ya? Ella está pensando en la clase de Anabel. Entonces, estos sonidos los tiene en su cerebro primero, ¿ya? Pero luego me llama. Me dice, Anabel. Entonces, al hablar, está utilizando los fonos. Pero también podría hacer algo. Podría agarrar su lapicero y escribir Anabel. Y estas ya no serían fonemas, ya no serían fonos, sino serían letras. Y te das cuenta que en las grafías sí podemos utilizar mayúsculas. Aquí estamos utilizando, por ejemplo, estamos utilizando la mayúscula A. En cambio, en los fonemas y en los fonos, recordemos, no se puede utilizar las mayúsculas. Algo más, que en los fonemas y en los fonos utilizamos el acento, ¿verdad? Que es la fuerza de voz. Pero aquí no puedo colocarle la rayita oblicuo encima de la E, porque Anabel no se tilda, ya que es una palabra aguda terminada en L. Y las agudas se tildan solo cuando terminan en NS vocal. Seguimos. Algo más. En el castellano no existe una correspondencia biunívoca entre letra y fonema. ¿Qué es eso, profesora? ¿Qué es eso de correspondencia biunívoca? ¿Existiría correspondencia biunívoca, chicos? Si a un fonema le correspondiera siempre una letra, si fuera la relación de 1 a 1. Pero en el castellano eso no ocurre. ¿Por qué?
Por ejemplo, tenemos el fonema B, que se representa de esta forma. B, que debe estar entre barras inclinadas, pero ¿a qué letra se está representando este fonema B? A la letra P y a la letra V. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay relación biunívoca. ¿Por qué? Porque a un fonema no necesariamente le corresponde una letra. Aquí tenemos una, dos letras. ¿Sí? O por ejemplo, tenemos el fonema K. El fonema K sirve para representar a qué letras. A la C en casa, a la K en kilo y a la Q en queso. Tampoco hay relación biunívoca o de correspondencia biunívoca. ¿Por qué? Porque tenemos un fonema y ¿cuántas letras? Mira, 3 letras. Por eso hay más letras que fonemas. ¿Cuántas letras hay? Las letras son 27. ¿Y los fonemas cuántos son? Los fonemas son solo 24. ¿Ya? Sí. ¿Y qué es el alófono? A ver, chicos, la palabra alófono viene del latín alio. ¿Y qué significa alio? Alio, chicos, es el otro, ¿sí? El otro. ¿El otro qué? Fono. ¿Y qué es fono? Fono es sonido, el otro sonido. Por eso el alófono es la variación del fonema en la pronunciación, la variación del fonema en el habla. Pero es una variación acústica, según cómo suena, y articulatoria, según cómo se pronuncia. Miren, aquí les he representado los distintos alófonos del fonema N. Dice nadie, acción, ángel. Todos tienen el fonema N, ¿sí o no? ¿Cuál es el fonema para todos ellos? El fonema es N, el fonema N. Ya. Pero ¿qué ocurre? Mira, cuando tú pronuncias nadie, a ver, pronuncia nadie, hazlo por favor, ¿ya? No por el hecho de que no estés en clase no vas a pronunciar. La mejor forma de que aprendas fonética y fonología es pronunciando. Es lo mejor. La memoria te puede fallar, pero si lo pronuncias te vas a dar cuenta de qué es realmente, en este caso, el fonema. Pronuncia la N, na, na. Cuando tú pronuncias la N, observa el primer dibujo. Cuando tú pronuncias la N, ¿qué pasa? Tu lengua, ¿ves aquí? Ahí está tu lengua, ¿sí? Ahí está tu lengua. ¿Qué pasa con la puntita de tu lengua? Mira, ¿con quién está tomando contacto? Profesora, está detrás de los dientes, la lengua, cierto. Y esa zona detrás de los dientes es la zona del alveolo. Entonces, este fonema, ¿cómo es? La lengua está tomando contacto con la zona que está de amarillo aquí, chicos, que estoy pintando de amarillo, que es el alveolo. Entonces, la N es un fonema alveolar. Entonces, esta N es alveolar, ¿ya? Es un fonema nasal, alveolar, sonoro. ¿Ya? Nos interesa que es alveolar. Esto es lo que nos interesa en este momento. Fíjate, pronuncia ahora acción. Acción. Fíjate solamente en la N final. Pronuncia on. On. Dime, ¿ocurre lo mismo que en el primer gráfico? ¿Tu lengua también se está uniendo al alveolo? A ver, pronuncia acción. A ver, une tu lengua al alveolo. Acción, acción, así acción. No. Acción. ¿Qué pasa? Observa el segundo gráfico. Acción. Tu lengua, la puntita de tu lengua no toma contacto con ningún otro órgano, sino la parte media de tu lengua. Mira, la parte media de tu lengua, la voy a pintar con celeste. Esta parte media de tu lengua, ¿con qué está tomando contacto? Está tomando contacto con una zona que es dura y rugosa. Esta zona que estoy pintando de amarillo y que es dura y rugosa, ya no es el alveolo, no, es el paladar. ¿Te das cuenta? Entonces, este alófono es palatal, ¿sí? Es palatal. Zona del paladar, ¿verdad? Entonces, este sonido está palatalizado, ¿ya? Se ha palatalizado, se ha convertido en palatal. Pero mire, es el mismo fonema. ¿Cómo ha sufrido variación en el habla? Ya. Ahora pronuncia ángel, ángel, ángel. Ahora fíjate solamente
ang, ang. Hasta ahí, quédate ahí, ang. Pronuncia la N, ang. ¿Qué pasa? Dime, ¿la parte media de tu lengua está tomando contacto con otro órgano? No, la parte posterior de tu lengua. Observa aquí. Voy a pintarlo otra vez con celeste. Mira, esta parte es la parte posterior de tu lengua. Ya no es la parte inicial, que es el ápice de la lengua, la puntita de la lengua. No es la parte central, que es el dorso de la lengua, sino es la parte final de la lengua, que está tomando contacto ¿con quién? Ya no con el paladar, como en el segundo caso, sino ¿con quién? Con esta zona que está al final, después del paladar, es el velo del paladar. Entonces, este alófono N es velar, se ha velarizado. Mira, es el mismo fonema, porque es el fonema N, pero ha sufrido variaciones en el habla. Cuando has hablado, ha variado, ¿sí o no? N, N, N. El primero alveolar, el segundo palatal y el tercero velar. Ese es el alófono, la variación articulatoria del mismo fonema en el habla. Y lo podemos observar en cada uno de estos gráficos, ¿sí? Ahora, hablemos de los fonemas, clases de fonemas. Existen dos tipos de fonemas, que son los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Los fonemas segmentales, profesora, ¿de qué viene? De segmento, un segmento. ¿Por qué segmento? Porque en un segmento vamos a encontrar un sonido después del otro, una secuencia, una cadena de sonidos. Y en esta cadena encontramos a las vocales y a las consonantes. En cambio, los suprasegmentales, ¿cuáles son? Supra significa encima de los segmentales. Estos suprasegmentales siempre van a acompañar a los segmentales, pero no se pueden separar, no se pueden aislar. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a representar una palabra en fonemas, ¿ya? La palabra será Carlos. A ver, ¿cómo se representa en fonema Carlos? Sería K, A, esa está fea, ¿no? Ya, chicos, a ver, estoy aprendiendo a escribir. A ver, otra vez. A ver, vamos a representar la A, car. Luego viene ¿qué? La R, rrr, vibrante múltiple, la R, vibrante múltiple es una R, ¿ya? Luego viene la L, luego viene la O y finalmente la S, Carlos. Y no te olvides del acento, Carlos. A ver, vamos a ver. Los fonemas segmentales son las vocales y las consonantes. Y como son segmentales, se pueden separar, se pueden aislar uno del otro. Primero pronuncio, luego A, luego R, luego L, luego O, luego S. Ya, ahora quiero que ustedes pronuncien el acento. Pronuncia el acento solo. ¿Puedes? No se puede pronunciar el acento solo, porque siempre va a ir unido ¿a quién? A la vocal. A la sílaba car, ¿sí o no? Porque la sílaba car es la que tiene el acento o mayor fuerza de voz. ¿Se dan cuenta? Por eso los suprasegmentales no se pueden aislar, no se pueden separar de los segmentales. Y los fonemas suprasegmentales también son conocidos como prosodemas. Veamos los fonemas segmentales. Los fonemas segmentales son las vocales y las consonantes. 5 vocales, 19 consonantes, en total 24 fonemas segmentales, ¿ya? Hablemos de las vocales. Las vocales son importantes porque forman sílaba por sí mismas. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a separar en sílabas la palabra aéreo. ¿Cómo sería? A ver, ¿me ayudan? Sería primero la A, luego sigue la E, lleva tilde, ¿verdad? Porque es esdrújula. Luego sigue la sílaba re, aere, y finalmente la O, aéreo. Dime, ¿una vocal sola puede formar sílaba? ¿La vocal sola puede formar sílaba o no?
Sí, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos la A, tenemos la E y tenemos la O. Díganme, ¿una consonante sola puede formar sílaba? No, profesora. Aquí tenemos, por ejemplo, la R y la R. Para formar sílaba necesita de la vocal. Esa es la primera característica. Mientras que las vocales forman sílaba por sí mismas, las consonantes no. Las consonantes necesitan de la vocal para recién poder formar una sílaba. Por eso, las vocales vienen a ser el núcleo silábico. Lo más importante de la sílaba es la vocal. ¿Ya? Es el núcleo silábico. El núcleo silábico. Uy. A ver, chicos. Ya. Entonces, las vocales vienen a ser el núcleo de la sílaba. En cambio, las consonantes, mientras que las vocales son el núcleo de la sílaba, las consonantes, ¿qué son? Son las fronteras de la sílaba. Son las fronteras o márgenes de la sílaba. ¿Ya? ¿Por qué frontera, profesora, la consonante? Mira, si tenemos aéreo, ¿dónde está la consonante? Tenemos la R. ¿Y qué hace la R? La R, ¿qué hace? Va a dividir una sílaba de la otra. ¿Te das cuenta? Divide una sílaba de la otra sílaba. Por eso es una frontera, un margen silábico. Además, las vocales se pronuncian con salida libre del aire. Las consonantes se pronuncian con salida interrumpida del aire. Salida libre del aire las vocales. Van a pronunciar conmigo las vocales. A ver, pronuncien. Chicos, háganlo, ya no por el hecho de que estén en la casa significa que no van a pronunciar. Háganlo para que se den cuenta de por qué son con salida libre. A, E, I, O, U. Cuando ustedes pronuncian las vocales, en ningún momento tu cavidad oral se va a cerrar totalmente. En ningún momento. Por más que las vocales sean las cerradas I, U, no se cierra totalmente tu cavidad oral. ¿Ya? ¿Qué ocurre con las consonantes? A ver, pronunciemos la consonante, la consonante B. Esta consonante, pronúnciala. Pero sin la E, porque si pronuncias la E, como es una vocal, entonces va a haber una abertura de tu cavidad oral. Solamente B, B. Cuando pronuncias B, ¿qué ocurre con tus labios? Tus labios se unen, se cierra tu cavidad oral. Ahora pronuncia la F, a ver, la F, este fonema, F. Cuando tú pronuncias la F, tus dientes superiores se unen a tu labio inferior. Entonces, ahí hay un cierre de tu cavidad oral. Ahora quiero que pronuncies el fonema K. A ver, pronuncia. Profesora, pero mi boca no se cierra totalmente. No se cierra en la parte anterior, pero sí en la parte posterior, en la zona del velo del paladar. El velo de tu paladar se une con tu lengua y hay un cierre, hay una obstrucción. Entonces, también salida interrumpida del aire. Conclusión. Mientras que las vocales siempre se pronuncian con una salida libre del aire, las consonantes siempre se pronuncian con una salida interrumpida del aire. Además, las vocales son orales. ¿Por qué orales? Porque al pronunciarlas, el aire es expulsado por tu cavidad oral, ¿ya? Por tu boca. En cambio, hay consonantes que son orales, es decir, el aire es expulsado por tu cavidad oral, o nasales, el aire es expulsado por tu cavidad nasal, por la nariz, ¿ya? Quiero que pronuncies la palabra campamento. Pero por favor, tápate la nariz y pronuncia campamento. A ver. Campamento. ¿Qué pasa? ¿Puedes pronunciar bien? No, profesora, porque la M y la N no suenan bien. ¿Sabes por qué no suenan bien? Porque son consonantes nasales. En cambio, a ver, pronuncia K. K. Otra vez. Tapándote la nariz, pronuncia K. K. Pronuncia pa. Pa. Pronuncia to. To. No pasa nada. ¿Por qué? Porque esas son la K, la P y la T son orales. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahí está. ¿Ya?
También las vocales son sonoras. ¿Por qué sonoras? Porque cuando las pronuncias, tus cuerdas vocales van a vibrar. En cambio, las consonantes pueden ser sonoras o pueden ser sordas. ¿Por qué? Sonoras cuando tus cuerdas vocales vibran, sordas cuando tus cuerdas vocales no vibran. Vas a hacer lo siguiente ahora. Con tu dedo índice y tu dedo pulgar, te vas a tocar, cuidado, te vas a tocar en la parte de tu garganta donde está lo que conocemos como manzana de Adán. Tócate así, pero despacito, despacito. A esa altura vas a encontrar tus cuerdas vocales. Ahora quiero que pronuncies conmigo las vocales, ¿ya? Una por una. Y quiero que sientas si existe o no vibración de tus cuerdas, si sientes o no un cosquilleo. A ver, empieza. Dice, todos por favor, háganlo conmigo. A, E, I, O, U. ¿Sienten vibración de sus cuerdas o no? ¿Hay un cosquilleo o no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces son sonidos orales. Vamos a comparar con las consonantes. Son sonidos sonoros, son sonidos sonoros. Tus cuerdas vocales vibran. Ahora, comparemos con las consonantes. Primero, a ver, el fonema, otra vez ya, el fonema B. Pero pronúnciala sin la E, porque si pronuncias la E, como la E es una vocal, va a haber vibración de toda manera de tus cuerdas. Entonces solamente tocándote igual como ya te indiqué, pronuncia hazlo. ¿Lo estás haciendo? Si tú has hecho esto, sentirás un cosquilleo, ¿no? Entonces hay una vibración de tus cuerdas vocales. Ahora quiero que la compares con el sonido siguiente. Con la P. Pronuncia la P, pero sin la E. A ver, tócate otra vez y pronuncia. Cuando tú pronuncias ese sonido, tus cuerdas vocales ya no vibran. Entonces, ¿qué tipo de sonidos son estos? Son sonidos, la P es un sonido sordo, mientras que la B es sonoro, la P es sordo. ¿Te das cuenta? Hay consonantes sonoras y consonantes sordas, ¿ya? Aquí tenemos, chicos, el inventario de fonemas consonánticos. Con las vocales no vamos a tener dificultad, porque las vocales son 5, son A, E, I, O, U. Lo único que hay que decir sobre la vocal es lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos la palabra ley, estas son letras, no son fonemas. Tenemos la palabra ley. Está bonita mi letra. ¿Cómo se representaría ley en fonemas? A ver, ¿me ayudan, por favor? Sería primero el fonema L, recuerda, hay que representarlo entre barras inclinadas. Primero va la E. Ahora sí no estuvo tan bonito. Ya. Entonces, primero tenemos la L, luego sigue el fonema E, luego sigue, coloco la Y, ley. ¿Tú no cumples la ley? No, ¿verdad? Tú no cumples la ley. Entonces, en vez de la Y, colocas la I y debes colocarle también el acento. Ley. Entonces, el fonema I representa ¿a qué letras? A la letra I y también a la letra Y, pero cuando está en posición final. Cuando está en posición final. Ley, rey, virrey, convoy, en esos casos. ¿Listo? Bien. Continuamos. Entonces ahora sí con las consonantes. Las consonantes en el castellano son 19. Recuerda, tenemos el fonema B que sirve para representar a la letra B y a la V. B en burro y V en vaca. La Che. Ese sombrerito se llama vírgula y ese sombrerito cachito puede estar hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Esta forma de representar también sería válida, ¿ya? Las dos formas son válidas. La Che, que representa a la CH. Luego tenemos la D, que en fonema es la misma representación que en letra. Fonema y letra es lo mismo. F también, fonema y letra es lo mismo.
la G. Chicos, esta G suena como G. Ga, ge, gi, go, gu. No ja, je, ji, jo, ju. Eso no. Sino ga, ge, gi, go, gu. Por eso puede servir para palabras que tienen la G sola. Como gato, gorila, gusto. O para la GU. En palabras como guerra, guiso. ¿Ya? Seguimos. El fonema X sirve para representar a qué sonido. El sonido ja, je, ji, jo, ju. No es lo mismo que ga, ge, gi, go, gu, ¿ah? No. Ja, je, ji, jo, ju. Sirve para representar qué letras. Sirve para representar a la letra J, a la letra J y a la letra G. Por ejemplo, la J puede ser la palabra jarra, puede ser la palabra jerga, puede ser la palabra jirafa, José, Juanita. Y para la G, por ejemplo, en gente, en gitana. Tú no dices gente, tú no dices gitana, dices gente. Entonces, ¿cómo representamos en fonemas la palabra gente? Aquí vamos a colocarlo a un costadito. Gente. Tú sabes que se escribe con G, pero en fonemas sería la X, luego viene la E, luego viene la N, luego viene la T, luego la E, y lo que no debes olvidarte que es el acento, ¿verdad? El acento, gente. Ya. También tenemos la K, el fonema K, que sirve para representar a las letras C, a la letra K y a la letra Q. Casa, kilo, queso. La L, que es igual fonema que letra. La L, que en vez de colocarle dos L's, en fonema se le coloca la L con un cachito, ¿sí? Ese cachito que tú conoces, el símbolo lambda, ¿ya? Luego está la M, que tiene representación igual para el fonema que para la letra. La N, igual fonema, igual letra. La ñ, que es lo único que cambia, es la parte de arriba, que en fonema se utiliza el símbolo lambda, ese cachito que ves ahí. Luego viene la P, que es igual fonema que letra. La R, que es la vibrante simple, ¿no? Para, por ejemplo, la palabra caro, Corea, aro. Y luego tenemos la vibrante múltiple, que se representa, ojo, ahí no debe tener, chicos, por si acaso, allí no debe tener ese puntito abajo, ¿ya? Sino debe ser todo completito ahí, completito, así. La R, completa. Mejor lo pongo aquí, ¿ya? Al costadito. Ah, esta es la representación, no tiene puntito abajo. ¿Ya? Y esta es la vibrante, esto que ves aquí, esta es tu vibrante múltiple. Y suena como rrr. Por ejemplo, mientras que la vibrante simple, en la vibrante simple sonaría como Corea, la vibrante múltiple, correa. Vibrante simple, pero, vibrante múltiple, perro. ¿Ya? Y la vibrante múltiple sirve para las letras R, cuando está en posición inicial, por ejemplo, rosa. Posición intermedia cuando está entre una consonante y una vocal, como por ejemplo en la palabra Enrique. Tú sabes que Enrique se escribe como una sola R, ¿verdad? Pero como suena Enrique como una vibrante múltiple, entonces le colocas la barra. Y también la R sola cuando está en posición final. Por ejemplo, tú cuando dices amor, ¿tú dices amor o amor? Amor, con fuerza, rrr, vibrante múltiple, ¿ya? Se representa como la R con barra. Continuamos. Siguiente fonema es la S. Y la S sirve para representar a qué letras. A la S, a la C y en algunas ocasiones, chicos, en algunas ocasiones también a quién. La vamos a agregar aquí. A la X. ¿Cómo así, profesora? S, por ejemplo, sapo. C, por ejemplo, Cecilia. ¿Y la X, profesora? Por ejemplo, la palabra xenofobia. ¿Cómo se escribe xenofobia? Escritura es así, ¿verdad?
no, ya, xenofobia, fobia. Esa es la forma de escribir. Bueno, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, chicos. Xenofobia, ya. Pero esta letra X en fonemas, ¿cómo se representa? En fonemas se representa como una S, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, el fonema S también puede representar ¿a qué letra? A la letra X, como puedes observar aquí. Ya. También está el fonema T, fonema y letra lo mismo, Y, fonema y letra lo mismo, y la Z, que en fonema se representa como una teta. Por ejemplo, si tú quieres representar la palabra arroz en fonemas, ¿cómo sería? Primero va la A, luego va la R. ¿Tú dices arroz o arroz? Arroz, entonces vibrante múltiple. Barra, luego viene la O y finalmente colocamos la Z, que se representa como teta. Y para que esté correctamente representado, ¿qué le falta? El acento. Ya está. Bien. Ahora, falta explicar qué es el dígrafo. Di. ¿Qué significa di? Di significa, profesora, di significa dos. Muy bien. ¿Dos qué? ¿Qué será? ¿Dos? ¿Dos qué? Grafo, profesora. Grafo es escritura. Ah, ya. Letra, letra, letra. Dos letras, sí. Dos letras que representan a un solo fonema, al mismo fonema. Aquí tenemos, por ejemplo, dos letras que son la C y la H. ¿A qué único fonema representan? Al fonema ch, che, ¿ya? Luego tenemos la G y la U, ¿ya? Mira otra vez aquí, la G y la U son dos letras. ¿Y a qué fonema están representando? A la G, por ejemplo, en la palabra guerra o en la palabra guiso. Otro dígrafo es la GU. Tercer dígrafo, la Q junto con la U, por ejemplo, que representa al fonema K. Por ejemplo, en la palabra queso. Queso se representa con el fonema K, pero son dos letras que representan a un solo fonema. Un fonema, dos letras. Ya. La doble L también, mira, un dígrafo, dos dígrafos. Perdón, una letra, dos letras. Este sería un dígrafo. ¿Y representa a qué fonema? Al fonema L. Luego acá tenemos la R, una letra, dos letras. Es un dígrafo. ¿Y representa a qué fonema? Al fonema R, que recuerda, no debe tener ese puntito abajo. No debe tener ese puntito abajo, ¿ya? No debe tenerlo. ¿Ya? Entonces aquí, recuerda, ese puntito no debe estar el puntito. Continuamos. ¿Cuántos dígrafos hay en el castellano? Solamente son 5 dígrafos, ya no los olvides, son pocos. Y ya ha venido preguntas de examen de admisión que tienen como tema los dígrafos, ¿ya chicos? Recuérdenlo siempre. Fonemas suprasegmentales o también conocidos como prosodemas. Estos son aquellos que no se pueden separar de los segmentales. ¿Recuerdas? El acento no lo puedes pronunciar solo, siempre van junto con los segmentales, ocurren en simultaneidad con ellos. Empecemos con el acento. ¿Qué es el acento? El acento es la mayor intensidad en la pronunciación. Mayor intensidad en la pronunciación. Fíjate, el acento puede cambiar el significado de toda una oración. Observemos aquí. Dice: estudio para el examen. Y la otra oración, estudió para el examen. ¿Hay una diferencia o no? Sí, profesora. Estudio para el examen, yo estudio para el examen. En cambio, estudió para el examen, ¿quién? Mi amiga, ella, él estudió para el examen. Al cambiar la posición del acento, mira, estudio, mayor fuerza ¿dónde? En tú. Estudió, mayor fuerza ¿dónde? En dio. Entonces, al cambiar la posición del acento, el significado no solo de la palabra, sino de toda la oración también ha cambiado. Por eso el acento también es un fonema. ¿Por qué? Porque también tiene función distintiva. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice así:
¿Qué dice? La secretaría, ¿verdad? Ah, la secretaría no te atiende. La secretaría, te está refiriendo a la oficina, ¿sí o no? Claro, la secretaría. ¿Dónde tiene la mayor fuerza secretaría? En la sílaba ri. La secretaría no te atiende, en esa oficina no atienden. Ah, ya. La secretaria no te atiende, mira cómo cambia. ¿Dónde está la fuerza ahora? La fuerza está en ta. La secretaria. ¿Y cómo me he dado cuenta, profesor, y cómo me doy cuenta de que uno es secretaria y el otro es secretaria? En la escritura te puedes dar cuenta por la presencia o ausencia de la tilde. En secretaría hemos tildado la I, porque es una vocal cerrada, que al encontrarse con la vocal abierta, se separa, forma un hiato acentual, y esa I necesariamente se tilda. A eso se llama tildación disolvente. En cambio, en secretaria, la mayor fuerza está en ta. Es una palabra grave, y una grave no se tilda cuando termina en NS vocal. Por eso aquí no está tildado. Y no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es que la secretaría no te atienda, que es la oficina, y otra que la secretaria no te atiende, que es la persona. Ya. La entonación. ¿Qué es la entonación? Es la variación en el tono de voz o es la musicalidad al hablar. Hay 3 tipos de entonación. Son ascendente, descendente u horizontal. Veamos. Mira. Viajaré sola. ¿Es lo mismo que decir viajaré sola? Dime, ¿es lo mismo? A ver, yo le digo así, viajaré sola. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy preguntando? ¿Estoy pidiendo permiso? No, no estoy pidiendo permiso, por favor, no. ¿Qué estoy diciendo? Estoy informando solamente. No pido permiso, informo. Viajaré sola. Pero si yo digo viajaré sola, estoy preguntando. Casi como pedir un permiso, ¿sí o no? ¿Viajaré sola? Como decir, ¿me dejarás viajar sola? Ah, entonces, mira, al cambiar el acento, el significado de la oración también ha cambiado. Mira, al cambiar la entonación. ¿Cómo me he dado cuenta del cambio de entonación? Por los signos de puntuación, en este caso tenemos el punto, pero también por los signos de entonación, que en este caso son los signos de interrogación. ¿Ya? Entonces la entonación ha cambiado. Pero también podría decir, viajaré sola. No estoy informando, estoy mostrando que mi alegría, mi emoción por el hecho de que voy a viajar sola. Ya. A ver, ¿quién necesita ayuda? Hay una pregunta. ¿Cuánto te extraño? Estoy mostrando exclamación. A caballo regalado, no he terminado la oración. Pero quiero que notemos los tipos de entonación. Hay 3 tipos de entonación, que son la entonación ascendente, la entonación descendente y la entonación horizontal. ¿Ya? Esto es importante, chicos. Esto puede venirles en su examen de admisión. A ver, viajaré sola. Ascendente, descendente u horizontal. Viajaré sola. Yo digo, ¿viajaré sola o viajaré sola? Ascendente, descendente. Ah, la entonación pruébalo. La entonación es aquí descendente. Recuerda, siempre que tu oración termine en un punto, ¿ya? Si termina en punto, la entonación será necesariamente descendente. Descendente. Punto igual descendente. Así de fácil, ¿ya? Punto igual descendente. Siguiente oración. Dice, ¿viajaré sola? ¿Viajaré sola? Profesor, el tono de voz sube. Por supuesto. Entonces, ¿cómo es la entonación ahora? Ya no es descendente. ¿Cómo es ahora? Ahora es ascendente, ¿sí o no? La entonación ahora es ascendente. A ver. Mira, vamos a ver la otra oración interrogativa, ¿ya? La otra oración interrogativa primero. ¿Quién necesita ayuda? Ah, ya, profesora, como es oración interrogativa igual que la segunda, entonces también es ascendente. Falso, chicos. Cuando tú tienes signo de interrogación, la entonación no necesariamente va a ser ascendente, podría ser también descendente.
Profesor, ¿y cómo me doy cuenta entonces? Te vas a dar cuenta de la siguiente manera. Mira, si tienes signos de interrogación y tú puedes responder con un sí o con un no, la entonación será ascendente. Pero si no puedes responder con un sí o con un no, porque tienes que dar una respuesta detallada, pormenorizada, entonces la entonación será descendente. A ver, probemos. Mira, ¿viajaré sola? La respuesta es, obviamente, la respuesta va a ser un sí, ¿verdad? Ay, profesor, ¿y qué tal le dicen no? También podría haber una posibilidad, aunque no creo, pero bueno, también podría ser un no. ¿Sí o no? Entonces, como puedes responder con un sí o no, te vas para arriba, entonación ascendente. Prueba con la cuarta oración. ¿Quién necesita ayuda? Sí. ¿Puedes responder de esa manera? ¿Quién necesita ayuda? No. ¿Vas a responder de esa forma? Obviamente que no, ¿verdad? Claro. ¿Quién necesita ayuda? Yo necesito ayuda, Miss. Entonces, la entonación, ¿cómo será? Ahora será descendente, descendente, porque no puede responder con un sí o con un no. ¿Ya? ¿Qué pasa con las oraciones exclamativas? Viajaré sola. Viajaré sola. ¿Ascendente o descendente? ¿Qué piensas? ¿Cómo será? ¿Ascendente o descendente? Yo opino que es ascendente. ¿Por qué, profesor, ascendente? Empiezo, viajaré sola, viajaré sola. Terminas con fuerza, entonación ascendente. Ya, profesor, entonces la otra oración que tiene también signos de exclamación, que dice, cuánto te extraño, también es ascendente. Mucho cuidado. Cuando tiene signos de exclamación, la entonación podría ser a veces ascendente y a veces descendente, igual que en las interrogativas que a veces eran ascendentes o descendentes. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Así de fácil, miren chicos. Recuerden, los pronombres interrogativos y exclamativos que se clasifican también como pronombres enfáticos, ¿cuáles son? Son los pronombres que, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuándo, etc. Entonces acá tienes, mira, cuánto, cuánto. Es un pronombre enfático. Enfático, ¿qué significa? Que se pronuncia con énfasis, con fuerza. Entonces, si empiezas con fuerza, ¿cómo terminas? Si empiezas con fuerza, ¿cómo terminas? Habla, ¿cómo terminas si empiezas con fuerza? Terminas sin fuerza. Si empiezas con fuerza, terminas sin fuerza, es decir, con una entonación descendente. A ver, viajaré sola. ¿Tiene pronombre enfático? ¿Tiene qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál? ¿Con tilde? No. Entonces, ascendente. Pero si tú eres observador o si tú eres observadora, te darás cuenta de algo que ocurre con las oraciones interrogativas. Mira, una de las oraciones interrogativas también tiene pronombre enfático o no. ¿Cuál de las interrogativas tiene pronombre enfático? ¿Viajaré sola? ¿O quién necesita ayuda? ¿Cuál de ellas? Claro, la que tiene pronombre enfático es ¿quién necesita ayuda? Ahí está el quién. Entonces, mira, empezaste con fuerza porque tienes pronombre enfático. Y si empiezas con fuerza, ¿cómo terminas? Sin fuerza. Qué coincidencia, ¿no? Mira, la oración interrogativa que tiene pronombre enfático, así como la oración exclamativa que también tiene pronombre enfático, ambas presentan entonación descendente. ¿Por qué? Porque empiezan con fuerza y terminan sin fuerza. ¿Ya? Esa es otra forma también, ¿ya? Para notar cuando la entonación es ascendente o descendente. A caballo regalado, no termino la oración. A caballo regalado, ¿cómo se representa eso en la escritura? Si no terminé la oración, lo representamos mediante los puntos suspensivos. Ahí están, mira, los puntos suspensivos. Esto me indica que la entonación será ascendente o descendente. Porque no tuve tiempo de terminar la oración, ¿sí o no? Me quedé al medio. No pude subir, tampoco pude bajar. Me quedé al medio. Entonces, ¿cómo me quedé? Me quedé con una entonación. ¿Cómo será? La entonación será
ni ascendente ni descendente. La entonación, ¿cómo es ahora? La entonación ahora es horizontal, porque no tuve tiempo ni de subir y tampoco tuve tiempo de bajar. La entonación ahora es horizontal. Entonces, siempre que tengas signos de exclamación, la entonación va a ser horizontal. Siempre que tengas un punto, la entonación será descendente. Cuando sea una oración interrogativa, si puedes responder con un sí o con un no, ascendente. Si no puedes responder con un sí o con un no, descendente. Y cuando tengas oración exclamativa, si tienes pronombre enfático, empiezas con fuerza y terminas sin fuerza, con entonación descendente. Pero si no tienes pronombre enfático en tu oración exclamativa, necesariamente será ascendente. Ahí está el resumen para que te des cuenta de qué tipo de entonación habrá. ¿Ya? Ahora sí, chicos, vamos a lo que les interesa hacer. Desarrollar las preguntas tipo examen de admisión. Tienen que estar muy bien preparados para su examen, chicos, ¿ya? Depende de ustedes, esfuércense mucho. Todo se puede lograr, chicos. Con esfuerzo todo se logra. Por más difícil que parezca, por más difícil, chicos, ¿ya? Profesora, yo nunca he entendido el lenguaje. Entonces es la oportunidad de que aprendas. Ahora es, ¿ya? Esta es tu oportunidad. Tienes que aprender. Con entusiasmo todo lo podemos lograr, chicos. A ver, 1. Seleccione la opción conceptualmente correcta con respecto a la gramática descriptiva. La gramática descriptiva, no la normativa, la descriptiva. Dice la A. Fija la correcta representación gráfica de las lenguas. A ver, está hablándote de correcto o incorrecto, ¿no? Y si te habla de correcto o incorrecto, ¿quién estudia lo correcto e incorrecto? ¿La descriptiva o la normativa? La normativa. Entonces por ahí podríamos descartarla, ¿verdad? A ver, la B. Solamente estudia las lenguas dotadas de escritura. No, ¿por qué? Porque recuerda que toda lengua tiene una gramática. Sea una lengua ágrafa, es decir, sin escritura, o una lengua no ágrafa, con escritura. Entonces, solamente estudia las lenguas dotadas de escritura. Eso es, como tú comprendes, falso, ¿verdad? Falso. La C, solamente estudia las lenguas dotadas de prestigio. Habíamos hablado en el tema del multilingüismo del prestigio social de algunas lenguas, como por ejemplo el castellano, que es una lengua de mayor prestigio social, ¿no? Frente a las lenguas nativas que están subordinadas, avasalladas, marginadas. ¿Recuerdas? Ya, pero recuerda, prestigio social, prestigio lingüístico no, porque todas las lenguas son igual de importantes, porque sirven para la comunicación, para la manifestación de nuestra cultura, ¿ya? Pero socialmente hay lenguas que son mejor vistas que otras. ¿Bien? Pero solamente la gramática es para lenguas que tienen prestigio. No, falso, falso, falso. A ver, estudia solo la gramática descriptiva. ¿Estudia solo la morfología y la sintaxis de las lenguas? Recuerda que en la gramática descriptiva tenemos a la morfología, a la sintaxis, fonología, fonética, lexicografía, lexicología, semántica. Entonces esto es falso también. Uy, mira, al final nos quedamos con la correcta. Dice, ¿se ocupa de la estructura y funcionamiento de la lengua, sí o no? Eso es. Alternativa correcta, la E. Número 2. Señale el enunciado conceptualmente correcto respecto a la gramática normativa. Ahora te preguntan sobre la gramática, ya no la descriptiva, te preguntan sobre la gramática normativa. Veamos. Dice, la A. Es aplicada por todos los usuarios de la lengua. Todos los usuarios de una lengua ¿se fijan en el uso correcto de ella? ¿Sí? ¿Todos nos fijamos? Profesora, yo sí me fijo, profesora. Yo también me fijo en el uso correcto de la lengua, ¿pero todos lo hacen? No, ¿verdad? No todos. Hay gente que no le interesa cómo habla, que habla groserías. Obviamente un alumno de SEC jamás lo hará, pero hay gente que sí lo hace, ¿no? Hay gente que utiliza un nivel subestándar.
Entonces, ¿es aplicada por todos los usuarios de la lengua? Eso es falso. Eso es falso. Da énfasis al estudio de la forma oral de la lengua, la gramática normativa. ¿Le interesa la forma que tiene en un momento la lengua? ¿A quién le importa eso? Eso le importa a la gramática descriptiva, porque le importa cómo el hablante en un momento determinado utiliza su lengua, ¿verdad? Entonces es falso. Nuevamente, otro falso ahí. Muchos falsos, ¿no? La C. Se ocupa del estudio de los dialectos de la lengua. A ver, pero si hablamos de dialectos, hay dialectos, por ejemplo, al decir, a ver, sufriendo estoy, en vez de decir estoy sufriendo, detrás suyo, en denantes, pero eso es normativo, normativamente, ¿están bien utilizadas esas palabras? O aiga, por ejemplo. No, ¿verdad? Entonces, ¿se ocupa del estudio de los dialectos de la lengua? No, eso lo ve la gramática descriptiva, ¿ya? Prescribe las pautas para el uso correcto de la lengua. Ah, esa es, ¿sí o no? El uso correcto, ahí está la palabra mágica, correcto o incorrecto. Alternativa D. La E, ¿está centrada en el aspecto fonético de la lengua? No, en el aspecto normativo, en la ortografía, por ejemplo. Falso. Seguimos. 3. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que indique cuáles corresponden a lo establecido por la gramática, otra vez, por la gramática normativa. La gramática normativa, ¿ya? Es decir, un uso correcto necesitamos, ¿verdad? Uso correcto. ¿Dónde encontramos un uso correcto? Veamos. Dice así. Sus vestidos de Gabriela son muy elegantes. Leonardo, redactaste bien el último informe. 3. Cuando estemos en Ica, visitaremos a Dora. 4. Ellos sostuvieron una conversación amena. 5. Los alumnos del aula felicitaron a la Lucía. Donde hay un uso correcto, porque te dice alternativa que indica cuáles corresponden a lo establecido por la gramática normativa, donde hay usos correctos de la lengua. Puede ser la número 1, dice, sus vestidos de Gabriela son muy elegantes. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué opinan? Incorrecto. ¿Por qué? ¿Qué palabra es incorrecta ahí? La palabra incorrecta es, y la palabra incorrecta es sus. Debo decir los vestidos de Gabriela. Descartada entonces, mal. 2. Leonardo, redactaste bien el último informe. Ah, es así, ¿verdad? Está bien, está correctamente redactada. Cuando estemos en Ica, visitaremos a Dora. También es correcta. Ellos sostuvieron una conversación amena. También correcta. Los alumnos del aula felicitaron a la Lucía. La Lucía, no. La Anabel me enseña lenguaje. No te pases, ¿ah? Nada que la Anabel. Anabel nomás. ¿Ya? La Lucía tampoco. Lucía solamente. Esta la está mal utilizada. Entonces, sería la 2, la 3 y la 2, 3 y 4. Alternativa correcta. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 sería la C, cabrito. Sin alusiones personales. Número 4. Dice, la fonología y la fonética son disciplinas de la lingüística. Claro, porque la lingüística tiene como disciplina a la gramática. Entonces, la fonología y la fonética, al pertenecer a la gramática, también pertenece por ende a la lingüística. Y que estudian las unidades denominadas fonemas y fonos. Estas corresponden respectivamente, a ver, nuevamente, la fonología y la fonética son disciplinas de la lingüística que estudian las unidades denominadas fonema y fono. Estas corresponden respectivamente al lenguaje, a la lengua al dialecto, al lenguaje habla, lengua habla. A ver, la fonología, dijimos, estudia los sonidos de la lengua, del habla o del lenguaje. La fonología estudia los sonidos de la lengua, Mientras que la fonética estudia los sonidos del
Ah, los sonidos concretos, los sonidos del habla. Entonces sería la lengua y el habla. 4, enano. Pregunta número 5. La fonología es la disciplina lingüística que se ocupa de... ¿De qué se ocupa la fonología? Dice A, la representación de los fonemas mediante letras. B, la estructura interna de las palabras. C, las unidades mínimas significativas de la lengua. D, la acústica y la articulación de los fonos. E, las unidades mínimas que cumplen función distintiva. A ver, recuerda que la fonología estudia los sonidos de la lengua llamados fonemas. Entonces, ¿será correcta la A, la representación de los fonemas mediante letras? No, en tal caso la representación de fonemas mediante, la representación de los fonemas, pero mediante las letras no, ¿verdad? Las letras no tienen que ver con la fonología, tienen que ver con la escritura. La estructura interna de las palabras. A ver, ¿quién estudia la estructura interna de las palabras? Eso lo estudia la morfología. Entonces eso sería falso. Falsa la A, falsa la B. Las unidades mínimas significativas de la lengua. Pero ojo, acá dice significativas. Recuerda que los fonemas que pertenecen a la fonología son unidades mínimas distintivas, porque por sí mismas no tienen significado, pero al cambiar un sonido por otro te permiten distinguir o diferenciar significados. Descartada entonces también, falso, no puede ser tampoco ella, no es. La acústica y la articulación de los fonos, no, pues si son fonos, los fonos se relacionan con la fonética, descartamos ahí. Las unidades mínimas que cumplen función distintiva, claro, porque esos son los fonemas, mínima unidad distintiva de la lengua, 5E. 6. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que presenta características de los fonemas vocálicos de la lengua española. A ver, 1. ¿Se producen con vibración de las cuerdas vocales? ¿Sí o no? Claro, por eso las vocales siempre son sonoras, verdadera. ¿Se realizan con acompañamiento de ruido audible? A ver, chicos, las vocales no son un ruido audible, las consonantes son el ruido audible. Entonces eso es falso. Siguiente, son unidades mínimas que poseen valor distintivo. Los fonemas vocálicos permiten distinguir significados. Por ejemplo, mesa y misa, la E cambia por la I y el significado de las palabras también cambia. Verdadera. No se producen con la salida libre del aire pulmonar, que dice que no hay salida libre del aire. Eso es falso. Toda vocal se pronuncia con una salida libre del aire, en cambio las consonantes con salida interrumpida. 5. Son unidades que constituyen el núcleo de la sílaba. ¿Sí o no? Claro, las vocales son el núcleo de la sílaba y las consonantes son las fronteras o márgenes silábicos. Por eso son correctas la número 1, la número 3 y la número 5. 1, 3 y 5, 1, 3 y 5, dedo. Ya está. 7. Señale las palabras que contengan el fonema X, pero recuerda que ese fonema X, ¿cómo suena? Como una J, ¿sí o no? Ja, je, ji, jo, ju. Ja, je, ji, jo, ju. Veamos. A. Esa X, chicos, ¿suena como J? Yo digo gilófono. ¿Cómo se representa la primera X? Como una S. Entonces, en xilófono no hay ninguna letra que se representa como con el sonido J, que es la X. Auxilio. Aquí, por ejemplo, por si tienes la duda con esta X, ¿cómo se representa esta X en fonemas? Se representa como K-I-S, auxilio, KS, ¿ya? KS. Esta sería la representación, auxilio. Descartada la A, no puede ser la A, la B. Exceso. A ver, en esta palabra, en algún lugar se pronuncia la J, se pronuncia el sonido J. A ver, exceso. Profesora, exceso. Hay un exceso de población. Hay un exceso. No es exceso, es exceso. ¿Cómo representaríamos la palabra exceso en fonemas?
sería la E, luego viene la X, viene la K, luego viene la S, ahí viene la E, viene la S y otra vez la O, exceso, y el acento. ¿Tenemos el fonema X? No, no tenemos el fonema X, descartada. Sexo. Profesora, cejo, cejo. No, también esa X, ¿cómo se representa? Como una K y una S, entonces tampoco, descartada. Gato, tú no dices jato, tú no dices antijo, entonces tampoco tienes el fonema X. O sea, no tienes ja, je, ji, jo, ju. Descartada la D. Gisante, guerrero. No, tampoco, no. Jarra, genio, Esa es, ¿sí o no? Alternativa C. Bien. Número 8. Un grafema es. Grafema es igual que letra, ¿verdad? ¿Qué es el grafema? Es la representación gráfica del sonido, dice. La B, la segmentación que se ha materializado a través del aparato fonador, sonido materializado. ¿Sonido materializado qué es? Eso es el sonido que se materializa es el no es la letra, es el fono. A ver, el sonido que se ha materializado, otra vez materializado, por el aparato fonador. No, pues ¿eso qué es también? Eso también es el fono. No pasa nada ahí. La variante que sufre el sonido al ser pronunciado. ¿Cómo se llaman las variaciones de los fonemas en el habla? ¿Oh? Las variaciones del fonema en la pronunciación. Esos son los... Vimos todavía 3 gráficos para distinguir los alófonos de N. Ah, ya te dije. Los alófonos, ya te lo dije. Los alófonos. ¿El grafema es cualquier unidad sonora? Tampoco. Unidades sonoras son el fonema, que es un sonido de la lengua, y el fono, que es un sonido del habla. Entonces, ¿el grafema qué es? La representación gráfica de un sonido en la escritura. Por eso, alternativa A. 8A. 9. Los fonemas que son producidos con vibración de las cuerdas vocales y sin obstáculo en la salida del aire pulmonar son, ¿ya? Vibración de las cuerdas y sin obstáculo a la salida del aire, es decir, hay una salida libre del aire. ¿Quiénes son? Son sonoras y a la vez salida libre del aire. ¿Consonantes? No, porque las consonantes siempre son con salida interrumpida del aire. Descartamos las consonantes, ¿verdad? No pasa nada con las consonantes. ¿Vocales o los prosodemas? Profesora, ¿qué son los prosodemas? Recuerda, los prosodemas son los fonemas suprasegmentales, acento y entonación. Ah, profesora, entonces no es esa, pues. Son las vocales, ¿sí o no? Las vocales. Siempre son sonoras, por eso tus cuerdas vocales vibran y todas se pronuncian sin obstáculo a la salida del aire, con una salida libre del aire. Pregunta 10. Pregunta 10. Señale la opción en la que hay función distintiva entre vocales. Es decir, ha cambiado una vocal por otra y eso ha permitido el cambio en el significado. ¿Dónde encuentras esto? A ver. A dice gato, pato. A ver, ese gato asustó al pato. A ver, ¿dónde hay oposición? ¿Dónde hay oposición de fonemas? Profesora, hay oposición en gato. Hay oposición en gato y en pato. Claro, en gato porque tienes la G y en pato porque tienes la P. Pero dime, ¿son vocales? No, no pasa nada con la A. Descartada la A. A ver, la B. Coloca la oca en esa olla. ¿Hay función distintiva también? Oca, olla. La K por la L con su cachito abajo. ¿Recuerdas? Pero no son vocales, son consonantes. Asu, descartada, nada. A ver, miren la boca de la foca. ¿Qué cambia? Boca, foca. La B por la F. Uy, pero también que son ambas consonantes. Asu, no pasa nada. Uy, cayó una gota de goma. Gota y goma. La T por la M. Asu, mira, las dejaron al final. Coloque la pala en la pila. Pala, la A, pila, I. La A por la I, alternativa, ya tú sabes, la alternativa correcta sería la E. Número 11. Dice,
Palabra que contenga distinto fonema, pero el mismo grafema. A ver, chicos, ¿cómo es esto? Mismo fonema, pero distinto fonema, pero el mismo grafema. Siempre empecemos por lo que es lo mismo, por lo que es igual. ¿Ya, chicos? ¿Qué te piden que sea igual? Te piden que sea igual que el grafema. Mismo grafema, pero distinto fonema. A ver, ¿en qué alternativa tienes la misma letra? A ver, letra que se repita. En la A, ¿hay alguna letra que se repite? ¿Qué letra se está repitiendo? Se está repitiendo la A, eso, está repitiéndose la C por aquí y la C por acá. Ya, es el mismo grafema, C, C. Pero tienen que representar a distintos fonemas. Veamos, la primera C, ¿a qué fonema está representando? Al fonema convención, al fonema K, ¿verdad? Uy, chichi, ya, la K, al fonema K. A ver, y ción, ¿a qué representa? Convención, digo, no, convención, al fonema S. Chicos, miren, mismo grafema, C, C, distinto fonema, KS. Ahí la tienes, ¿sí o no? Uy, mira, justo fue la A. Qué milagro que nos sale la primera alternativa, la A. Profesora, pero no me ha convencido, profesora. ¿Y por qué no pudo ser la B? A ver, porque también tiene la misma letra. Claro, ¿qué tenemos en la B? Observen, chicos. En la B tenemos el fonema, la letra C y la letra C otra vez, ¿sí o no? Ya pues, profesora, ahí está igual, mismo grafema. Cierto, hasta ahí estamos bien, mismo grafema, misma letra. Pero, ¿el fonema es distinto? ¿El fonema es distinto? Veamos si es distinto. A ver, cocolizo, primer fonema, ¿cuál es? Co, K. Y segundo fonema, co. Se representa también como K. Entonces tienes K, K. Oh, ¿qué es eso? Tienes K y otra vez tienes K. Entonces se está repitiendo la K, ¿verdad? Mismo fonema porque es CC, pero no hay distinto fonema porque tienes K y otra vez K. Entonces, descartada la B. Alternativa correcta A. Número 12. Palabra que contenga el mismo fonema. Mira, te piden que ahora sea el mismo fonema, ya no distinto fonema. Mismo fonema, pero distinta letra, grafía o grafema. Al revés, ¿verdad? Al revés. La pregunta está invertida ahora. A ver, siempre empiezas por lo que es lo mismo, ¿verdad? Mismo sonido. ¿En qué alternativa tienes mismo sonido? Mismo sonido. Absorber. Ya, pues, profesora, absorber. Hay un mismo sonido que es la B. Veamos si es así. A ver, representemos absorber. La primera, ya, primero tienes B y otra vez B, ¿sí o no? ¿Cómo se representa en fonemas? Tienes la B y otra vez tienes la B. ¿Es el mismo fonema? Sí, es el mismo fonema, profesora. BB. ¿Pero la grafía es la misma o es distinta? Porque te piden que sea distinta grafía. ¿Y qué grafía tenemos? Tenemos la B, observa ahí, mira ahí, cuidado. Tienes la B y tienes otra vez la B. No es diferente, la grafía es la misma. Entonces, no puede ser la A. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si probamos con la B? A ver, ¿probamos? Probemos, chicos, probemos. Distinta grafía y mismo fonema. Brevedad. Brevedad. ¿Cómo se representa en fonemas brevedad? A ver. Sería de esta manera. Brevedad. La primera B, ¿cómo se representa? Profesora, como una B. ¿Ya? ¿Y la V cómo se representa? La V se representa también como B, ¿sí o no? Ese es el fonema. ¿Mismo fonema, sí o no? Tienes BB, BB. ¿Pero la grafía es distinta? ¿La grafía es distinta? Veamos. La primera grafía es la B y la segunda grafía es la V. Ah, sí, mira. Distinta grafía, BV, pero el mismo fonema, BB. Por eso, la alternativa correcta, ¿cuál es? La alternativa correcta viene a ser la B. Siguiente pregunta.
13. Señale la afirmación incorrecta. Incorrecta. El castellano posee más grafemas que fonemas. ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? ¿Hay más grafemas que fonemas? Sí, profesora, porque son 27 grafemas y 24 fonemas. Correcto, muy bien. Entonces, esto es verdadero, pero te piden lo que sea falso. A ver, el fonema tiene como función diferenciar significados. Hemos dicho que el fonema es la mínima unidad distintiva, diferenciadora. Entonces, esto también es verdadero. Descartamos la B. El fonema se representa mediante dos barritas paralelas o barritas inclinadas. ¿Cómo son las barras? ¿Paralelas? Claro, son paralelas, ¿verdad? Paralelas, no se cruzan y a la vez están inclinadas. ¿En el español hablado en el Perú hay 23 fonemas? No. ¿Cuántos fonemas hay? 22. Esto es falso. El yeísmo consiste en la pronunciación de la L por la Y. Debe decir, consiste en la confusión. Ya chicos, aquí debía estar la palabra confusión. Y el yeísmo consiste en la confusión de la L por la Y. Eso es verdadero. Entonces, ¿cuál sería la alternativa incorrecta? La incorrecta sería la D. En el español hablado del Perú tenemos 23 fonemas, no, son 22 porque se producen el yeísmo y el ceseo. Bien, aquí debía decir, el yeísmo consiste en la confusión. ¿Ya chicos? Para que sea verdadera. Número 14. En el siguiente texto, los fonemas K y G ascienden respectivamente a. A ver. Fonema K y luego fonema G. Ga, ge, gi, go, gu. No es ja, je, ji, jo, ju. Es ga, ge, gi, go, gu. Ga, ge, gi, go, gu. A ver, empecemos por el fonema K. ¿Cuántas K tenemos? Recuerda, primera K, ¿sí o no? Ahí está, recuerda, primera K. Vamos a marcarlo aquí, vamos a resaltarlo. Ya, primera K. Segunda K. Recuerda que eres, la Q, ¿sí? Se representa, la Q representa el fonema K también. Eres tan pequeño, pequeño, también hay esta otra Q. ¿Cómo? También. Tu deseo te lo permita. Y algo tan grande como, otra vez como, tu aspiración más poderosa. Profesor, aspiración también se le pasó. Cuidado, esta C se pronuncia como una K. Tú dices aspiración. No estás aspirando el quión, ¿verdad? No, no, no. Cuidado con lo que aspiras, ¿eh? Entonces no sería eso, ¿no? Aspiración. No podría ser. Recuerda que pequeño, como, otra vez como. Y seguimos. Controla, esa C sí representa el fonema K. Tus deseos y serás un gigante. Ya. ¿Cuántas K hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿verdad? 6. Uy, está entre la B y la C. Vamos a ver. ¿Cuál gana? ¿La B o la C? Ahora, el fonema, no el fonema de ja, je, ji, jo, ju, sino de ga, ge, gi, go, gu. Gato, guerra, guiso, gorila. A ver, primera G. Primer G no, primera G. Pronuncia bien, habla bien, habla bien. A ver, primero. ¿Cuál sería? Recuerda que eres tan pequeño como tu deseo te lo permita y algo, ga, ge, gi, go, gu. Ahí está el primero. Algo tan grande, ga, ge, gi, go, gu. Tú no dices grande, dices grande. Ahí está. Tan grande como tu aspiración más poderosa. Controla tus deseos y serás un gigante. Chicos, gigante. Ya, profesora, las dos, pues aquí. GG, las dos. No, porque tú no dices gigante, tú dices gigante. La primera X, perdón, la primera G, ¿a qué fonema representa? Representa al fonema, a este fonema, ¿verdad? Pero no te piden esto, te piden el segundo, que representa a este fonema, al fonema G. Ahí está. Entonces, ¿cuántos hay en total? En total son 3. Algo, primero,
grande y el último gigante, pero no la primera, sino la segunda G. Alternativa correcta, ya tú sabes cuál es, sería 6 y 3, bebecita. 15. No importa las veces que falles, siempre que puedas estar en lo correcto una vez. En ese momento, todos aquellos que no creyeron en ti te llamarán exitoso y te dirán la suerte que tienes por lograr cumplir tus metas. La cantidad de dígrafos en el texto anterior es de, recuerda que en el castellano son solamente, ¿cuántos dígrafos? 5 dígrafos. Dígrafos, 2 letras que representan a un solo fonema. A ver, primer dígrafo. Revisemos. Primer dígrafo. No importa las veces que. Ahí está, ¿sí o no? La Q. La Q y la U, 2 letras que representan ¿a qué fonema? Al fonema K. Falles. Ahí está el otro dígrafo, la doble L, que representa a la L con su cachito abajo. Siempre que. Ahí está, que. La Q y la U otra vez. 2 letras que representan al fonema K. Puedas estar en lo correcto. Ahí está, mira, otro más. Doble R. Representa la vibrante múltiple, que es la R con su barra encima. Una vez, en ese momento, todos aquellos, tienes otra vez la Q y otra vez la doble L. ¿Ya? Que, otra vez tienes que, la Q, no creyeron en ti, te llamarán. Otra vez la doble L. Exitoso y te dirán la suerte que otra vez, tienes por lograr cumplir tus metas. ¿Cuántos hay entonces, chicos? ¿Cuántos dígrafos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Esa canción me recuerda cuando era niña y mis hermanos me asustaban con las películas de terror. La película Pesadilla. Hasta ahora tengo pesadillas con ella. Ya, entonces, ¿cuántos hay, chicos? ¿Cuántos hay? Sonó redundante, ¿no? Más que redundante, rebuznante, creo. Ya. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algo me dice que voy a tener pesadillas hoy también. Entonces, ¿cuántos son, chicos? Son 9. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, estamos bien. 15 dedos. ¿Ya? 15. A ver. La 16 dice, y dice así. La lengua española, como toda lengua natural, posee gramática. Es lo que dijimos, ¿verdad? Toda lengua tiene gramática. Generalmente se la considera un sistema de reglas que se adquiere de manera natural desde los primeros años de vida durante la comunicación, desde los primeros años de vida. Durante la comunicación verbal se expresa a través de distintas formas de habla, que la normativa las califica como correctas o no. De acuerdo a este concepto, marque la opción que indica formas consideradas erradas. Formas consideradas erradas. Te pide lo incorrecto. Por la gramática normativa. Ya, vamos a ver. Entonces, dice, de su pie su zapato ha salido. ¿Correcto o incorrecto? Profesor, esta es una variante de la selva. Claro, de su pie su zapato ha salido, hemos alterado el orden de la oración. La forma normativamente aceptada sería, ha salido el zapato de su pie. Entonces, ¿es cerrada? Sí, es cerrada. Entonces, tenemos la número 1 dentro de las erradas, que es lo que te piden. La 2, Felipe no cogió el arma blanca. Felipe no cogió el arma blanca. ¿Es correcta, sí o no? Sí. Entonces no podemos considerar a la número 2. Dijiste que eso era mentira. ¿Qué me dijiste? Me engañaste, me mentiste. Me dijiste que volverías y no volviste. Entonces allí, incorrecto, ¿verdad? Obviamente es incorrecto. Fue loable y noble su actitud. Ya, es correcto. ¿Cuáles son las incorrectas entonces? La 1 y la 3. 1 y 3. Bebecita otra vez. Hice verso sin hacer esfuerzo. Ya, estoy inspirada entonces. 17. Dice, es conocimiento bastante difundido que las lenguas naturales varían.
Tal fenómeno se produce en varios aspectos de la lengua. En algunas pronunciaciones del español se producen variaciones que no constituyen formas estándares. De acuerdo a lo mencionado, marque la opción en la cual las formas no son aceptadas, como correctas por la normativa. ¿Qué te piden otra vez? Lo incorrecto. ¿Dónde tienes formas incorrectas? Revisemos. Dice, número 1. Le vi a Fernanda en la biblioteca. ¿Está bien? ¿Le vi? No. Como esa Fernanda no le vi, sino la vi. Entonces aquí se produjo un vicio de lenguaje llamado leísmo. Debimos utilizar el pronombre la, pero utilizamos leísmo. Incorrecta. Ya. Entonces no es aceptada la número 1. Ya. Una de ellas es la número 1. El pescado fue comprado por Laura. No te pases, pues no, nada que el pescado. Ni el pescado tampoco. El pescato también es incorrecto, ¿verdad? Ya está. 1 y 2. Ya las tienes. A ver, el jengibre cura males pulmonares. ¿Qué es el jengibre? El quión, claro. Ahora todos consumimos quión, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Hay que cuidarse bastante, ¿ya? Cuídense mucho, por favor, chicos. Mucho. No estén saliendo, ya no estén saliendo. Hay que aguantar en casita. Es difícil, pero hay que hacerlo, chicos, por su bien, ¿ya? Yo quiero tenerlos pronto de cachimbos. Quiero celebrar con ustedes su ingreso. Cuídense mucho, ¿no? Todo es posible, chicos. Esfuércense. Ese sacrificio es necesario. Para todos es un sacrificio. Tenemos que cuidarnos mucho, ¿ya? Seguimos. Ella es una bailarina exuberante. Profesora, pero exuberante se escribe con H. Falso. Uber, ¿qué significa Uber? Nada que tu profesora, porque creo que tenías un profesor que se llamaba Uber, ¿no? O tienes de repente ese profesor todavía, ¿no? Uber significa abundante y se escribe sin H. Tampoco es un dispositivo, no. Uber significa abundante. Entonces, si Uber significa abundante y no se escribe con H, exuberante tampoco. Se escribe con H. Las incorrectas por eso son la número 1 y la número 2. 1 y 2, cabrito. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, chicos. Voy a dejarles para que ustedes puedan desarrollar la pregunta 18, la pregunta 20. Y vamos a desarrollar la 22, 23 y 24. ¿Ya? A ver, dice. 22. Según estrategias de significación, los enunciados interrogativos pueden presentar dos clases de entonación, ascendente o descendente. De acuerdo con ello, elija la alternativa que denota entonación descendente. Uy, mira, todas las oraciones ¿cómo son? Todas son interrogativas. Todas tienen signo de interrogación. Más fácil, ¿sí o no? Ya, te piden la alternativa que tenga entonación descendente. ¿Cuándo es descendente? Cuando no puede responder con un sí o con un no. A ver, ¿ya puso las vallas medianas? ¿Sí o no? Descartado. ¿Irás con saco azul y corbata? ¿Sí o no? Puede responder. Descartado. ¿Te tomaste fotografía allí? ¿Sí o no? Descartada. ¿Cuándo empezó la crisis? Sí. ¿Cuándo empezó la crisis? No. ¿Puede responder de esa forma? Obviamente que no. Por eso, allí la entonación es descendente. No puede responder con un sí o con un no. Alternativa dedazo. 23. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. Marque la alternativa conceptualmente correcta con respecto a la fonología. A. El fonema es la unidad de análisis mínima y distintiva. B. Se encarga del análisis material de los sonidos lingüísticos. C. Básicamente tiene como unidad de análisis al fono. D. Los fonemas constituyen la materialización de los fonos. D. Los fonemas son unidades lingüísticas con significado. A ver, ¿cuál es? Yo sé que tienes la respuesta. Yo sé que ya la tienes. Pero vamos a revisar desde la E. ¿Ya? ¿Los fonemas son unidades lingüísticas con significado? Mira,
mentira. ¿Los fonemas son unidades con significado? No, no tienen significados. Son mínimas unidades distintivas, no significativas. Las significativas son los morfemas que pertenecen a la primera articulación. Las distintivas son los fonemas que pertenecen a la segunda articulación. Por eso la 23E es incorrecta. Los fonemas constituyen la materialización de los fonos. Si hablas de materialización y hablas de fonos, ¿esto quién lo estudia? La fonética, recontra falso. Básicamente tiene como unidad de análisis al fono. No, pues ¿quién analiza los fonos? ¿Quién estudia los fonos? La fonética, mal también. A ver, se encarga del análisis material de los sonidos lingüísticos. Si te dicen análisis material, la materialización es el fono. Nada, no pasa nada. Yo sé que habías pensado en la A. Sí, la A es la correcta. El fonema es la unidad mínima y distintiva de la lengua, ¿sí o no? Obviamente. Para finalizar, mis alumnos, dice: ayer en un karaoke, Katy escuchó a los quipus tocar música criolla. El fonema consonántico que más aparece en la expresión citada es... ¿Cuál es? ¿La Y, la T, la S, la K o la R? Veamos. Ya tienes la respuesta. Yo lo sé. ¿Cuál es? Sería la D, ¿verdad? La K. Mira, en karaoke, ¿qué tienes primero? A ver, en karaoke, tienes K, tienes K y otra vez el fonema K, la doble K, ¿verdad? Ya. Luego tienes en Katy otra K, escuchó otra K más, quipus otra K, tocar otra K, música otra más. Mira, criolla, una más aquí. ¿Cuántas K encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alternativa correcta, entonces sería la D. Bien, hemos terminado, chicos, con el desarrollo del material. Hay algunas preguntas para que ustedes puedan también trabajar. Y la semana anterior habíamos desarrollado el tema del multilingüismo y faltó desarrollar ciertas preguntas, ¿verdad? Algunas preguntas no se desarrollaron porque también les quedó como para que ustedes vayan reforzando, vayan practicando. Aquí les tengo las claves desde la pregunta 1 hasta la pregunta 27, ¿ya, chicos? Para que corroboren sus respuestas, ¿ya? No quiero que se queden con dudas, chicos. Todas las semanas les voy a dar las claves de las preguntas que no se desarrollaron para que ustedes se den cuenta si están respondiendo bien, si no están respondiendo tan bien. Hay que reforzar esas clases. Si les falta, escuchen nuevamente la clase las veces que necesiten. Busquen materiales adicionales. En internet, chicos, pueden encontrar bastante material, ¿ya? Busquen preguntas de exámenes de admisión también. Vayan revisando. Tienen tiempo de estar en su casa, entonces aprovechenlo al máximo. Esta época que nos ha tocado vivir tiene que servirnos a nosotros para poder aprender más. Por ejemplo, yo antes no he dictado de esta forma virtual. Ahora lo estoy haciendo y bueno, estoy aprendiendo mucho más. Todos estamos aprendiendo, chicos. Para todos es difícil, pero sí lo podemos lograr, ¿ya? Así que, por favor, no desanimarse. Ustedes van a lograr sus objetivos. A veces, cuanto más difícil es, más se valora. Y la recompensa va a ser mucho mayor, chicos, cuando ustedes puedan ingresar a la universidad. Es decir, a pesar de las dificultades que tuve, cumplí mi meta. Ingresé a la universidad. Y luego dirás también, a pesar de todas las dificultades que tuve en la universidad, pude concluirla, pude graduarme, etcétera, chicos. Ya ustedes siempre se van a poner metas y tienen que lograrlas, Va a costar mucho esfuerzo, chicos, pero se puede lograr. Bien, no puedo estar junto con ustedes, no podemos compartir clases, chicos, pero de todo corazón deseo que estén muy bien. Cuídense bastante, chicos, cuídense un montón.
y nos vemos la siguiente, no, bueno, nos vemos, es una forma de decirlo, ¿verdad? Nos volvemos a encontrar la próxima semana con una nueva clase que es la fonología, que es la fonética. Hoy hemos desarrollado la fonología. La próxima semana vamos a hablar sobre la fonética. Bueno, mis alumnos bellos por dentro y por fuera, hasta la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao, chicos. Besos a todos.